Nosotros disponemos de aproximadamente 20.000 estudiantes, todos ellos recibiendo clases ahora en línea. La institución ha hecho un esfuerzo realmente importante para poder acceder a la tecnología que nos permita compartir con cada uno de los estudiantes los espacios virtuales y poder dar cumplimiento a esta educación virtual. Al inicio, por supuesto que todos teníamos dudas de funcionamiento de esta metodología, pero nos vamos preparando paulatinamente y esa preparación implica recursos. Esos recursos limitados obviamente limitarán a la formación de la juventud. Y más grave todavía, cuando la institución no puede influir, dado sus limitaciones presupuestarias, no puede influir en la solución de los problemas de conectividad de los estudiantes. Hay muchos compañeros estudiantes que tienen que subirse a la montaña para poder encontrar señal de Wi-Fi o a su vez de Internet. Eso es realmente grave. De ahí también implica que las actividades académicas los vamos a tener que asumir con una carga de trabajo mayor que la normal. Eso redunda en la calidad de la educación. Sí es bien cierto que nosotros debemos cumplir y estamos trabajando prácticamente a veces hasta el triple del tiempo que normalmente lo hacíamos. Sin embargo, eso no redunda en el hecho del cumplimiento nuestro, sino en la calidad de la educación, porque a veces tendremos que saltar ciertos pasos y ciertos procesos. Esto se suma además, porque el recorte presupuestario no viene solo, viene con una serie de exigencias de control sobre la actividad docente. Esto implica que dedicamos gran parte de nuestro tiempo también para presentar informes. Hay muchísimos instrumentos de información que nosotros debemos presentar. Por supuesto que en época de crisis la universidad lo que menos debe pensar es en invertir en infraestructura y tanto y más que no la estamos usando. Sin embargo, el presupuesto destinado al talento humano es aquello que nos preocupa. Gracias, doctor. Paul. Gracias, doctor. Por supuesto, doctor, y entrando un poquito en materia, es preocupante. Sabemos que una de las fuerzas económicas de nuestra ciudad de Riobamba, de la provincia en sí, es la Politécnica Superior de Chimborazo, SPOCH. ¿Cómo ha habido la afectación, aparte de los estudiantes, también pues para el sector administrativo, que definitivamente con este recorte se ha afectado? ¿Y qué estrategias ustedes están tomando o se están barajando en la mesa para que el golpe que se ha dado por esta emergencia sanitaria no sea tan fuerte, doctor? Bueno, la emergencia sanitaria efectivamente inmoviliza mucho al recurso humano. Sin embargo, la opción de trabajo en línea de algún modo solventa esa crisis, esa dificultad. Sin embargo, el sector administrativo de la Politécnica de Chimborazo obviamente se encuentra lo que comúnmente el pueblo conoce como destanteado, es decir, no se ubica realmente. Por supuesto que puede hacer actividades en línea y las puede cumplir, pero al momento de visualizar su creatividad, la iniciativa que tiene para poder ejecutar alguna u otra actividad, esa se ve mermada. Por ejemplo, la labor de una secretaria, por ejemplo, perdón la redundancia, eh, se dedicaba a recibir oficios, elaborar oficios, entregar, registrar, poner en los archivos, toda una serie de elementos que implicaba su función. Ahora no. Ahora nosotros tenemos que trabajar en el Kipux, tenemos que elaborar los oficios, los enviamos nosotros mismos, los procesamos nosotros mismos, los recibimos nosotros mismos y por supuesto que su actividad obviamente se encuentra en duda. Exacto. Y Doctor, si me permite ahí un paréntesis brevemente. De pronto ya ha existido una conversación con las autoridades máximas de la Escuela Superior Politécnica con referente al equipo de trabajo administrativo de las personas que son parte, de pronto de hacer un recorte de personal. es posible que la administración esté pensando en eso porque su vinculación con el gobierno es absolutamente clara. Eh, Tomando en cuenta que las universidades de la ciudad, tanto la UNACH como la SPOCH,
han solventado sus dificultades legales a través de una fuerte vinculación con el gobierno. Por lo tanto, a nosotros no nos sorprende mucho tampoco algunos pronunciamientos, por ejemplo, de la vicerrectora, en el hecho de justificar el recorte presupuestario. Y claro, el recorte presupuestario implicará el despido de personal. Los profesores contratados han utilizado el WhatsApp, por ejemplo, para agradecerles infinitamente a las autoridades centrales por el hecho de que no les hayan despedido al iniciar el semestre, porque les han dicho que les van a despedir al finalizar el semestre. Imagínense el estado de cosas, cómo cambia la concepción de los seres humanos. Y claro, el sector administrativo, cuando está en tela de duda su actividad y su permanencia en el trabajo, también vive una psicosis grave. Esto podría solventarse a través de lo que usted sugiere como pregunta, en el hecho de que las autoridades deberían dialogar con el sector administrativo, pero no lo hacen. Se reúnen en el Consejo Politécnico, resuelven las cosas que creen que tienen que resolver, un grupo de 20 y no más de 30 personas, y aupados en el hecho de que se constituyen la máxima autoridad, resuelven el destino de todos los demás. No se dan cuenta que este es un asunto absolutamente grave, que la sensibilidad humana es algo que hay que cuidar muchísimo y que el prestigio de la Politécnica se basa justamente en la calidad humana de sus servidores. Así es, mi querido doctor. Como todos sabemos, Riobamba, Chimborazo, es una ciudad universitaria, politécnica, por supuesto. ¿Cómo usted cree que va a afectar la paralización, la falta de movilización de los estudiantes universitarios? ¿Cómo va a afectar? Más o menos sabemos que un 60% de estudiantes son fuera de la provincia y eso hace que el ejercicio de la rotación económica que ingresa a la ciudad y a la provincia es muy alto. Si nos ponemos un ejemplo claro de unos 5 a 10 dólares, si hablamos que eso es lo que gasta cada uno de los estudiantes, si hablamos más o menos con la cifra que usted nos dice, más o menos 20,000 estudiantes, estamos dándonos cuenta que eso es una gran afectación económica, no solo para el estudiante, sino también para la provincia. ¿Cómo han afectado, cómo han hecho, qué tipo de planes han hecho, mi querido doctor? Por supuesto que esa es una temática que, por ejemplo, las autoridades centrales de la Politécnica y me parece que también de la UNACH no les preocupa mucho. Cierto es que nosotros somos parte de la ciudad e influimos sobre la economía, dependemos de la economía y obviamente la función fundamental de la universidad es trabajar para que mejoren los niveles económicos de la ciudadanía. Pero si es que de esos 20,000 estudiantes, aproximadamente, yo que sé, unos 14 o tal vez, póngale menos, por ejemplo, por el ejemplo nada más, póngale que sean 10,000 estudiantes, todos ellos arrendaban departamentos para vivir, pues compraban alimentación, pagaban el transporte correspondiente, es decir, todos los servicios y todos esos recursos ya no están en la ciudad. La ciudad se va a ver gravemente y más todavía cuando la educación en línea vino para quedarse. Esto es un asunto absolutamente cierto. No podemos pensar que una vez que termine la crisis de la pandemia, o más bien dicho, la paralización, la inmovilización por efecto de las medidas de seguridad sanitarias, va a retomarse nuevamente las actividades tal y como eran antes. Eso va a ser imposible. Porque la tecnología vence obviamente a lo antiguo. Lo nuevo siempre vence a lo antiguo y la educación en línea vino para quedarse. Entonces, la ciudad tiene que implementar acciones absolutamente importantes en acuerdo y en armonía con la universidad. Si la universidad no vive para solventar o resolver los problemas de la ciudadanía, entonces no cumple su papel. Porque simplemente entonces nosotros nos constituiríamos en docentes autónomos y que dependeríamos directamente del Estado, no precisamente de una universidad, y no tendríamos relación con ninguna ciudad y estaríamos educando a cualquier estudiante de cualquier parte del planeta, inclusive, no solo del país. Pero eso implica cada vez mayores y más altos niveles de pobreza para la ciudadanía porque dejan de percibir recursos económicos con los que contaba para subsistir. Esa debe que ser una preocupación de la actividad de vinculación de la Politécnica de Chimborazo y no hay absolutamente ningún viso que dé cuenta con esa preocupación. La ciudadanía va a verse realmente afectada.
Paul. Definitivamente la preocupación, y gracias Juan Pablo, la preocupación es eminentemente terrible lo que está sucediendo en el ámbito educativo superior, una politécnica de Chimborazo que definitivamente de la mano de LUNACH ha activado la economía desde diferentes puntos. Es preocupante también. ¿Y por qué yo topé el tema de la parte también administrativa? Porque de un lado los estudiantes, del otro lado las personas que trabajan en las diferentes universidades, que tienen su familia, tienen esa obligación de llevar pues el sustento a su hogar. Yo creo que aquí el momento oportuno, mi querido doctor, si me permite, de hacer un llamado a las autoridades, al rector de cada una de las universidades, que busquen estrategias, que busquen propuestas, que busquen alternativas en donde beneficien. Hablando un poco del tema de los estudiantes, doctor, específicamente el tema estudiantes, usted mencionaba anteriormente que se ha dado casos y se ha visto en redes sociales que el estudiante está como morochamente podemos hablarlo, ¿no? En la loma buscando la señal. Se ha topado esos temas del directorio politécnico, se ha topado a ver qué se puede hacer, qué gestión se puede realizar para ayudar a ese estudiante que cree en la Politécnica de Chimborazo y que hace el esfuerzo con sus padres y su familia para poder sustentar sus estudios y en algún momento ser un profesional más para nuestra sociedad. Mire, no se ve de parte de la administración politécnica ningún viso de preocupación por estos temas. Más todavía cuando nosotros que constituimos un frente de docentes al interior de la Politécnica de Chimborazo, al iniciar la crisis presentamos un documento escrito en el que decíamos y nos referíamos a la educación universitaria en tiempos de pandemia. Advertíamos la baja cobertura del Internet, advertíamos la falta de recursos de las personas y las familias para poder proveer de los materiales tecnológicos que lo requieren. Una familia puede tener una computadora así, pero tiene probablemente 2, 3, 4 estudiantes. Por lo tanto, tienen que turnarse en la utilización de esa computadora. El celular solventa de algún modo, pero no precisamente es el instrumento más cómodo. El instrumento más cómodo viene siendo una computadora. Y si esa computadora la queremos llevar a la loma, ya estamos fritos, perdón el término. Pero eso es así. Y la administración politécnica no parece tomar cuenta esas realidades y resuelve más bien en el Consejo Politécnico conformar una comisión para que analice los planteamientos realizados por nosotros. O sea, los planteamientos no necesitan análisis. La situación necesita resolución. Cuando otras universidades están implementando un sistema de becas para los estudiantes del quintil más pobre, para poder proveerle por lo menos de una tablet, de una computadora, o por lo menos un subsidio económico, amparados en el concepto de las becas, para que puedan acceder a la educación, en nuestra institución no se habla de eso. Es realmente preocupante. Los estudiantes... Según su aserción, doctora, ¿a qué se debe eso? ¿Falta de pronto de diálogo, falta de más acercamiento entre todas las autoridades, o no hay esos oídos que definitivamente deben escuchar? No hay oídos para un planteamiento alternativo, porque someten a consideración del Consejo Politécnico en el que consta el equipo de gobierno nombrado por el propio rector y las autoridades, que son los decanos, más los representantes estudiantiles y más la representación del Consejo Politécnico, que son una minoría. Este Consejo Politécnico está conformado por más de 20, no tengo el dato exacto de cuántas personas conforman el Consejo Politécnico. Sin embargo, son la gran minoría aquellos elegidos democráticamente. Entonces, someten toda opinión a conocimiento de su propio grupo que cree que todas las cosas van bien. Y no es precisamente así. Nosotros debemos dar cuenta de que las cosas van mal y debemos identificar exactamente dónde están las cosas mal para intentar resolverlo. Por supuesto que esto también, el recorte presupuestario afectaría esa posibilidad, pero cuando no se hace nada, entonces el gobierno tiene razón, tendría razón, entre paréntesis, porque las propias instituciones como la nuestra no están planteando cosas de importancia. O sea, probablemente nos enteramos a través de las redes sociales, por ejemplo, que se hace una contratación para un trabajo de auditoría o algo así similar, en donde en tiempos de pandemia eso no tiene importancia alguna.
Probablemente tengamos que hacer mantenimiento de la infraestructura física, esas cosas, pero construcciones no las podemos hacer. Tenemos que atender al talento humano. La universidad no existe porque la infraestructura exista. La universidad existe porque los estudiantes están ahí. Los estudiantes son la universidad, por lo tanto, ellos son nuestro punto de preocupación y deben recibir paulatinamente y aun cuando fuese moderadamente, pero soluciones a sus conflictos, y sus conflictos son del orden tecnológico fundamentalmente. Doctor, por supuesto, usted habló una gran realidad. Ahora tenemos que acoplarnos a todo lo que es vía online y los estudios, por supuesto, vinieron a quedarse. Y también habló una gran realidad. Va a existir, y no es que usted lo habló, es un hecho, que va a existir un recorte, por supuesto, de cada uno de los docentes y cada uno de los profesionales. ¿Qué es lo que van a hacer las autoridades si se han puesto a analizar y a pensar a dónde va a ir ese tipo de personal o qué es lo que va a realizar en este caso? Porque no es el hecho de que tal vez vino la pandemia y nos cambió de mentalidad y ahora estamos tratando de seguir capacitándonos vía online, pero y el mismo hecho de tal vez liquidar a una persona, liquidar o despedir a un trabajador, ¿a dónde van a ir? ¿Qué es lo que van a hacer? Eso también está afectando económicamente a cada una, no solo de un profesional, sino de la familia. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y qué es lo que tratan de hacer? O también estamos tratando de directamente buscar lapsos para tratar de hablar directamente con el director de la SPOCH, de la Universidad Central, para que también dé sus puntos y opiniones. ¿Qué es lo que tratan de hacer, mi querido doctor, en base a este gran problema también que se va a suscitar? Claro, o sea, es realmente imposible que nosotros podamos resolver en estos momentos o influir en estos momentos sobre una solución económica para la sociedad. Pero, pero una cosa es que estemos imposibilitados de hacer cosas por la pandemia y por el recorte presupuestario, y otra cosa absolutamente diferente es que no nos importe nada y que las respuestas sean simples. Pero es que, ¿qué puedo hacer? Es que no tengo cómo hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Si el presupuesto no me da, si la ley no me permite. Es decir, nos volvemos campeones en encontrar justificativos para no hacer nada. Porque las Correcto. únicas personas que no se equivocan es aquellas que no hacen absolutamente nada. Así Y es. no estamos poniendo el dedo sobre la llaga. Ni siquiera resolvemos el problema de nuestros propios estudiantes, peor de sus familias y peor de la economía de Chimborazo. La educación tiene que cambiar. Tenemos que pasar a ofrecer carreras que influyan directamente sobre la producción, y necesitamos prepararnos para que haya un próximo gobierno que realmente resuelva el problema económico, porque el desempleo ha crecido y seguirá creciendo. Los datos que ofrecen de la provincia de Pichincha solamente en la mañana del día de hoy son realmente alarmantes. Los sabios de la seguridad social se quejan de que hay ahora 200.000 afiliados menos solo en la provincia de Pichincha. Y por esos 200.000 afiliados menos dicen que ya no van a poder cumplir con el resto que se aporta. Entonces, realmente la situación es complicada. Y si la universidad no levanta su voz, si no existen planteamientos alternativos que salgan de su seno, entonces la universidad corre el serio riesgo de desaparecer. Porque la universidad, como dije anteriormente, se debe a los estudiantes, pero los estudiantes se deben a la sociedad. En consecuencia, la universidad se debe a la sociedad, y si no resuelve problemas de la sociedad, entonces no existe. Definitivamente muy acertada su intervención y sus palabras, mi estimado doctor Freddy Proaño nos acompaña en este espacio de entrevistas donde dilucidamos temas de importancia para nuestra colectividad riobambeña, chimboracense y por supuesto para el mundo entero a través de la magia de las redes sociales. Queremos saludar a estas horas de la noche, cuando ya marcamos las 7:56 de la noche, a todos y cada uno de nuestros televidentes, de las personas que nos siguen a través de nuestro canal digital, y estamos pues lógicamente para contestar sus preguntas, sus inquietudes. Doctor, de acuerdo a su criterio, por honor al tiempo, pues debemos seguir avanzando. ¿Cuál sería una de las soluciones que ustedes, como docentes y como entendido la materia, un catedrático reconocido de la ciudad de Riobamba, y no solo también educación, sino una parte política, cuál sería una de sus propuestas? ¿Cuál sería uno de sus planteamientos ante esta crisis que vive la educación superior? Mire, por supuesto que nosotros debemos encontrar un manejo adecuado a los cada vez más limitados recursos económicos que se le asignará a la universidad.
Frente a ello no podemos quedarnos callados, hay que levantar nuestra voz de protesta. Creo que en eso hemos coincidido todos. En eso no podemos criticar a ninguna autoridad de ninguna universidad ecuatoriana porque han levantado su voz de protesta, y eso es importante. Porque el gobierno tiene que entender que la universidad realmente es eso, o sea, la solución a los conflictos fundamentales que pasan inician y terminan con una formación del intelecto humano. Mientras más preparada se encuentre una población, menos posibilidad de esclavitud tendremos. Y mayores posibilidades de la implementación de microempresas también. Yo dicto una cátedra de proyectos, ahora tengo 50 estudiantes, cada uno de ellos elabora un proyecto y busca la forma de crear una empresa cada uno. Es decir, que si es que todas las cosas fueran bien, al finalizar el semestre o al iniciar el próximo año, nosotros podríamos estar presentando al gobierno, por ejemplo, 50 propuestas de 50 nuevas empresas. Por supuesto que no todas estarán en Riobamba, todas van a estar en los lugares donde proceden cada uno de los estudiantes, pero eso dinamizaría la producción, eso realmente empujaría la economía y volvería la esperanza hacia el empleo. Pero si la universidad no da cuenta de ello, si nosotros no pensamos en que esas alternativas hay que estudiarlas y trabajarlas, es decir, crear un banco de proyectos, influir sobre la política de crédito del Banco de Fomento, es decir, llegar a los espacios gubernamentales y no precisamente pidiendo de rodillas, porque eso como que nos hemos acostumbrado a andar pidiendo de rodillas cada cosa y esa no es la forma. Hay que levantar nuestra voz, tampoco con groserías ni prepotencia, pero es necesaria levantar nuestra voz y plantear soluciones y alternativas. El sector agropecuario es la solución para el país. Si el petróleo tiene valores de cero o a veces más bajos que cero, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a exportar? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a consumir? Indudablemente que la respuesta está en el sector agropecuario, en la industria agropecuaria, ¿cierto? Porque si es que los extranjeros no pueden venir a visitar nuestro país, entonces turismo no existirá. Pero debemos dinamizar la producción, y la producción está fundamentalmente con nuestro fuerte, que es la producción de alimentos. Y la universidad tiene que asumir el reto de incrementar los niveles de producción de alimentos de origen agropecuario fundamentalmente. Así es, mi querido doctor, un saludo muy especial a cada una de las personas que nos está observando. Por supuesto, usted habla una gran realidad. Haber levantado una voz de protesta, por supuesto que también no ha sido escuchada, de una forma de hacernos sentir con una voz para que la educación sea respetada, por supuesto. Salir de la explotación de un pueblo, eso es lo que hemos venido luchando. Ya pasamos tiempos aquellos, los de atrás, que nos obligaron a escoger la propia carrera, que nos obligaban que si quería seguir una carrera que yo quería, me oponían y querían obligarme a estudiar una carrera. Ahora me están quitando un ingreso que me corresponde por ley, porque eso dice la Constitución de la República. Pero aparte de eso, un ingreso que nosotros mismos aportamos. ¿Cómo vamos a salir de esta pobreza? ¿O cómo cree usted, doctor? La pregunta sería, ¿cómo cree usted, doctor, que se plantearía la Politécnica en este lapso con el porcentaje de estudiantes que se van a retirar este quimestre? Bueno, no se tiene indicios de estudiantes que se retiren de las carreras, porque lo que ellos están es intentando enfrentar la carencia tecnológica, pero no están sujetos a una baja formación, a una mala formación o a una educación que no les satisfaga, sino que más bien nosotros encontramos que los estudiantes efectivamente vamos y conjuntamente con nosotros y nos van guiando los estudiantes, porque así tiene que ser, ¿no es cierto?, a que haya una educación de cada vez mayor calidad. Por lo tanto, no pensamos que haya un retiro de estudiantes importante, y creo que probablemente ni mínimo. El nivel de repitencia de los estudiantes en educación en línea probablemente disminuya. Eso nosotros vamos conversando con los compañeros docentes vía telefónica y en los espacios que nosotros tenemos, y vamos encontrando una respuesta más solvente de los estudiantes. Cuando nosotros pedíamos que hayan exposiciones, por ejemplo, en el aula, los estudiantes lo hacían con menor calidad de lo que ahora lo hacen a través de la tecnología, a través del Teams o del Zoom o de cualquier plataforma de comunicación. Eso da cuenta de que los estudiantes también están acomodándose al sistema.
y que la educación en línea, efectivamente, pues vamos a repetir por tercera vez, vino para quedarse, porque nos vamos realmente a acomodar y vamos a encontrar que esa es una forma alternativa de educar a más jóvenes. Probablemente más bien se incremente la población estudiantil, en tanto y en cuanto ya no exista los exámenes de ingreso, en tanto y en cuanto ya no se le obligue a nadie a seguir la carrera de sus sueños, sino que se le imponga una carrera. En tanto y en cuanto ya el gobierno ya no anda repitiendo, como lo decía el anterior, de que son algunos los que tienen que estudiar y no todo el mundo. Entonces se rompía con el principio del libre ingreso, con el principio de la gratuidad de la enseñanza inclusive. Ahora, para incrementar el presupuesto universitario, la universidad obligatoriamente tiene que entrar en una educación de muchísima y cada vez más alta calidad de posgrado. Porque cuando nosotros demos educación en línea a niveles de posgrado, entonces estamos en la capacidad y la posibilidad de acceder a recursos económicos que los graduados están en capacidad de pagar. Y siendo en línea, los estudiantes pueden estar en cualquier parte del mundo, pero solamente se podrán inscribir en la nuestra cuando tengamos un sistema de posgrado realmente competitivo, realmente de altísima calidad. Por lo tanto, tenemos que pensar, y ya como institución en sí, tenemos que pensar en una educación de posgrado de alta calidad que solvente en parte los recursos económicos que van a faltar. Y por el otro lado, tenemos que vender emprendimientos. La universidad tiene que ofrecer a la ciudadanía en general y comenzando con sus propios estudiantes la posibilidad cierta de proyectos que puedan y tengan la capacidad de ser aprobados para líneas de crédito nacional e internacionales, estatales y privados. Es decir, para que se reactive la economía a partir de eso. Esas son soluciones que hay que pensarlas y esas que hay que irlas trabajando. Por supuesto que nadie tiene la varita mágica para decir hagan esto y esto otro y va la solución. No, pero la solución se la obtiene cuando estemos absolutamente claros que el rol de la universidad es resolver los problemas. El rol de la universidad no es quejarse. El rol de la universidad no es tener una voz lastimera ni tampoco de súplica. Así es, mi querido La doctor. única forma, gracias Juan Pablo, para lograr esto, pues definitivamente, doctor y Juan Pablo, como se está viviendo en estos momentos de crisis, es la unión. Trabajar en un conjunto de ideas en donde que se lleve a un solo fin. Este momento es el beneficio para el estudiante, que sin duda alguna mucho lo necesita. Estoy más que seguro, nos han escrito por interno, que lamentablemente no todo lo que se dice se cumple y en este sentido no todos tienen los mismos recursos. Yo creo que ya pues para la parte final, si me permites, Juan Pablo, nos encantaría pues doctor hablar un poquito de este tema, de lo que sí se va a hacer, motivar a ese estudiante que le cogió de nuevo, porque no es lo mismo estar acá al frente de una computadora, y como he tenido el gusto de complacer pues el canal que me vio crecer, estar formulando, estar viviendo en el set las entrevistas con el personaje, con el invitado, y de la misma forma, estoy más que seguro que no será lo mismo para el estudiante pues estar desde su casa, porque necesita convivir, compartir, confraternizar con sus compañeros, que eso también es parte de la vida muy fundamental. El hecho de que ahí discrepo un poco, de que menciona, doctor, que se va a tener que trabajar en línea por un buen tiempo, de pronto eso va a traer sus pros y sus contras, pero creo que más contra para el estudiante, porque el estudiante vive de eso, de la comunidad diaria. Doctor, por favor. Claro, o sea, el asunto es que nosotros no veníamos implementando estas formas de educación anteriormente. Nuestra forma de educación fundamental y casi exclusiva era la presencial. Pero si nosotros vamos desarrollando las herramientas suficientes, estaremos nosotros en capacidad de hacer las dos actividades al mismo tiempo. Okay. Me estoy refiriendo al futuro. Aquellas personas que puedan recibir una educación en línea lo harán y que lo hagan con alta tecnología y que lo hagan con los recursos necesarios que le permita hacer. Pero aquellos que deban recibir clases presenciales, por supuesto que no vamos a tumbar los edificios, lo cual implica que el número de estudiantes al que la universidad puede llegar podría incrementarse si las tomamos las cosas correctamente.
Doctor, en honor al tiempo, vamos a hacer una pequeña pausa. Juan Pablo, por favor, allí en controles, ten la bondad. Perfecto. No te despegues, somos CKTV, este momento con una entrevista muy importante. Nos acompaña, por supuesto, el doctor Freddy Proaño, hablando sobre análisis de lo que está sucediendo en lo que es la educación universitaria. Regresamos después de la pausa publicitaria. Noticiero matinal informativo. Acontecimientos de la ciudad. Interculturalidad. Bienestar. Actualidad. Política. Últimas noticias por CKTV. Noticiero matinal informativo. Acontecimientos de la ciudad. Interculturalidad. Bienestar. Actualidad. Política. Últimas noticias por CKTV. Noticiero matinal informativo. Acontecimientos de la ciudad. Intercultural. Bueno, mis queridos amigos, y cuando marcamos las 8:10 en punto de la noche de este miércoles extraordinario, pues como siempre, con grandes invitados, con los mejores diálogos, nos acompaña el doctor Freddy Proaño, un reconocido catedrático de la provincia de Chimborazo, en nuestra ciudad de Riobamba, también de la parte política. Mi querido amigo Juan Pablo, permítame saludar a todos los amigos que están conectados en las diferentes plataformas virtuales de TVCK, tu mejor canal digital. Juan Pablo, y en la parte final, pues vamos a conversar y a dilucidar y concluir un poquito el tema que estamos tratando el día de hoy, la problemática que vive la educación superior aquí en nuestra provincia. Juan Pablo. Gracias, Paul. Doctor, gracias. Regresamos después de la pausa. Un saludo cordial a todas las personas que nos miran. Somos CKTV. Doctor, una pregunta muy importante. Es por supuesto saber que el grado de aprendizaje se lo va a realizar mediante Zoom, mediante varios tipos de plataforma. Pero considerablemente, usted como docente y catedrático, ¿cree que es la mejor forma de dictaminar clases de esta manera? Está muy entendible que tenemos que evolucionar y capacitarnos, pero en este lapso de educación, los estudiantes en sí, y lo digo a manera muy personal porque también estoy estudiando igual los fines de semana, veo el lapso que tengo que aprender por mis propios medios, porque el mismo hecho de que si me mandan a hacer un trabajo, no es lo mismo que tener clases durante todo el tiempo y poder conversar con el instructor, el profesor, el docente, el ingeniero, el maestro, el PH y preguntarle personalmente. Es muy complicado. ¿Qué nos aconseja usted, querido doctor? Miren, permítame contarle una anécdota que tuve cuando estudié mi maestría. Yo hice mi maestría en genética y reproducción en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y algún compañero le preguntó al catedrático, al profesor, era un PhD muy famoso, y le dijo: mire doctor, quiero que usted me diga cuál es el programa estadístico mejor, el mejor programa estadístico que me recomienda usar. Y el profesor le respondió:
el mejor programa estadístico que tú puedes usar es aquel que tú puedas manejar. Ese es el mejor. Entonces, trasladando esa experiencia a su pregunta, la mejor educación es aquella a la que nosotros podamos acomodar a la población. No toda la población, obviamente, está en plena capacidad de hacer una educación en línea, ¿no es cierto? Ni tampoco todas las áreas del conocimiento permiten hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo que enseñarle a un estudiante a aplicar un medicamento cualquiera a un determinado animal, no lo puedo hacer en línea. Por supuesto que lo puedo compartir un video para que vea lo que otros hacen, pero esa no es la formación precisamente que creemos. O un estudiante de mecánica que tenga que fundir una pieza determinada para adecuarla correctamente a una máquina, puede compartir un video, pero no precisamente es lo mismo que hacer eso. O el funcionamiento respiratorio, por supuesto. Es decir, que la educación tiene que acomodarse a la realidad de cada sector concreto y de cada área del conocimiento concreta. Entonces, un agrónomo no puede pensar que va a resolver el problema de una nueva enfermedad que está afectando ahora a las papas, porque haya visto un video de lo que hacen en Nueva Zelanda. Pues, esa educación obviamente es informativa, pero no precisamente formativa. Por lo tanto, hay que ligar las dos cosas, no puede ser excluyente. Es decir, vino para quedarse, pero no para reemplazar. No podemos reemplazar bajo ningún punto de vista. Tenemos que combinar para ser mejores, que es otra cosa. Es decir, ser modernos no implica desechar lo que es correcto de hacer. Correcto. Importantísimo, doctor, su apreciación, y definitivamente, sin duda alguna, pues quedarán muchas preguntas al aire que no será ni la primera ni la última vez. Pues CKTV se caracteriza por ser un medio de comunicación imparcial. Damos la oportunidad a cada uno de los actores, tanto sociales, políticos, culturales y demás ramas que existen en nuestra sociedad, para que puedan expresar, para que puedan dialogar y de la misma manera dilucidar. Como conclusión, mi estimado doctor, ¿cuál sería el mensaje final para todos y cada una de las personas que nos están viendo? Y por supuesto, esa madre de familia, ese padre de familia que siente preocupación de pronto no tener ya el internet, de pronto no tener la situación económica para poder hacer una recarga y porque su hijo se conecte a recibir sus clases. La situación es grave. Hemos hablado de muchas cosas, pero yo creo que es el momento de toparse la mano o ponerse la mano en el corazón, perdón, de todas las autoridades y pensar más en el estudiante que de pronto en su propia ideología. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay que comenzar primero felicitando a la población, a las madres, a los padres de familia, a los mismos hijos, a los mismos estudiantes, por la actitud que han tenido frente a una crisis realmente grave. Y no es que la digamos, es realmente grave, y la hemos vivido y la seguimos viviendo. Y la seguiremos viviendo por muchos días más todavía. Probablemente el nivel de contagio se incremente mientras vamos encontrando curas verdaderas para la pandemia. Entonces, digo que hay que felicitarles primero porque sin esa vocación de sacrificio de las personas, de la población, no habríamos podido salir. Probablemente si hubiésemos tenido una desidia o un quemimportismo de parte de las madres y padres de familia, las cosas no habrían fluido. Y hacerles un llamado a que renovemos nuestro amor propio, nos apropiemos de nuestro propio esfuerzo. A ratos hemos pensado, me incluyo, hemos pensado de que eligiendo a una u otra persona como mandatario de cualquier instancia de gobierno, ¿no es cierto?, puede ser incluso de la misma universidad, se resuelven nuestros problemas, y ahora nos damos cuenta que los problemas se resuelven a partir de mi propio esfuerzo, de mi propia actitud, de mi propia actividad. A los señores estudiantes decirles que no solamente se les felicita por el acomodo a una situación de crisis, sino por la vehemencia con la que ellos están respondiendo. Responden muy bien y responden con mucha iniciativa. Y ya la educación ya no puede ser escolástica solamente, en donde yo me paraba al frente y les decía lo que había aprendido. No, ahora los estudiantes también participan, porque como decía nuestro amigo, hay que investigar, hay que autoformarse, y esa autoformación
también redunda en la mejor y más alta preparación de los docentes. Yo quisiera felicitarles y decirles que mientras más oscura está la noche, dice un proverbio popular, más cercano está el amanecer. Pues gracias, mi querido doctor, por el espacio de entrevista que nos ha brindado. A cada una de las personas que nos están mirando, por supuesto, somos CKTV, un espacio de entrevistas en donde cada una de las personas saca su propia conclusión. Lo único que hacemos es llevar y ir directamente a las fuentes oficiales para que traten de informar qué es lo que está sucediendo. Hemos hablado el día de hoy con el doctor Freddy Proaño, un reconocido catedrático, por supuesto, de la provincia a nivel de todo el Ecuador. Doctor, muchas gracias, no va a ser la última, como dijo mi amigo, ni la primera ni la última opción que podamos conversar con usted. Estaremos también tratando de molestar para que nos dé otro espacio en el lapso de algunos días más para ver cómo se está asentando los estudiantes, cómo van evolucionando, cómo van avanzando. De parte de nosotros, CKTV, las puertas están abiertas, doctor, muchas gracias. Y Paul, para despedirnos. Definitivamente agradecer a todo y cada uno de ustedes, a nuestros amigos televidentes, a nuestros amigos seguidores, a través de nuestras plataformas virtuales. A usted, doctor Proaño, éxitos en sus funciones. Definitivamente, la vida nos cambió a un 360 grados, pero tenemos que acostumbrarnos ya a convivir con este COVID-19 que mucho daño ha hecho a la humanidad. Con aquello, pues les dejamos este breve mensaje a todos los estudiantes politécnicos, universitarios, igual de UNACH, y le comprometemos, mi estimado doctor, para también topar otra persona importante, una persona conocida en la parte política, por supuesto, un tema político que definitivamente también está afectando mucho por el sistema de corrupción que existe en el gobierno, que no podemos callarlo, que está a simple vista, que está reflejado y que también nos encantaría entablar ese tema tan importante de interés social. Con nosotros, pues ha llegado a estas horas de la noche, cuando marcamos las 8:20, 19, ya falta poquito para las 8:20 de la noche, el 2020 se aproxima y les deseamos éxitos en este fin de la noche. El día viernes nos estaremos viendo con otro invitado especial. Vamos a hablar también de la ciclovía, mi querido Juan Pablo, no te olvides, vamos a conversar sobre esto que se ha implementado en el GAT de Riobamba. Y doctor, éxito nuevamente a usted. Mi nombre, Rómulo Paul Balseca, el pirata del aire para CKTV Televisión, y Juan Pablo Flores, el doc de la radio. Nos vemos hasta el día viernes, cuando el reloj marque las 7:30 de la noche. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hola, nosotros somos la Academia de Belleza Nueva Generación. Te invitamos a que seas parte de nosotros.
capacitarte en el mejor lugar y aprender lo que es mantenimiento de equipos celulares, ven acá, a CCAP, tu mejor lugar. Somos del Centro CCAPT, especialistas en el área de salud. Formamos profesionales excelentes de calidad, capaces de servir a la comunidad. Hola amigos, te invitamos a que te matricules en CCAPT, en las carreras de salud, como auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia, auxiliar de fisioterapia y rehabilitación deportiva. ¡Te esperamos!